¿Y si te dijera que lo que llamas realidad es apenas un reflejo tardío de tus pensamientos más íntimos? ¿Y si te revelara que aquello que mantienes en tu mente, minuto a minuto, es la semilla que modela tu destino, tu salud, tus relaciones y hasta los silencios que nadie escucha? Respira, porque lo que voy a decirte no es una teoría, ni un consuelo espiritual bonito. Es una ley tan exacta y tan viva como la gravedad, aunque más silenciosa. La ley que rige tu camino es esta: te conviertes continuamente en aquello que sostienes en tu pensamiento. Lo demás, los obstáculos, los miedos, las dudas, no son enemigos, sino apenas sombras de ideas que no te pertenecen. Y hoy, aquí, vamos a apartarlas. Porque existe un error, uno muy sutil, que la mayoría de las personas repite durante toda la vida. Piensan más en lo que les detiene que en lo que desean, más en lo que temen que en lo que buscan, más en la puerta cerrada que en la fuerza interior capaz de abrirla. Creen que están siendo realistas, pero en verdad están alimentando precisamente lo que quieren evitar. Y así, una y otra vez, siembran el mismo jardín, esperando que florezca algo diferente. ¿Te reconoces en ese patrón? No temas admitirlo. Todos, en algún momento, hemos caído en esa trampa mental. Pero escucha con atención, porque ahora entras en un territorio diferente. Aquí, cada palabra es una llave. Cada imagen que evoques puede convertirse en un puente hacia lo que anhelas. Aquí no hablamos para entretener la mente, sino para despertar la voz creadora que siempre estuvo en ti. Esa voz que, cuando se alinea con la fe, se convierte en decreto. Esa voz que no suplica, ordena, que no teme, afirma, que no duda, crea. Voy a contarte algo que pocas personas saben. Cuando vivía en Nueva York, caminaba a menudo por calles estrechas donde los sonidos se mezclaban con el viento frío entre los edificios. En esos paseos silenciosos, observé una constante en todas las personas que admiraba por su sabiduría o por sus resultados extraordinarios. Todas pensaban de manera deliberada. No dejaban su mente vagar por temor, escasez o historias ajenas. No se concentraban en lo que los lastimaba, sino en lo que querían expandir. Y esa disciplina interior, que al principio parece pequeña, es, en realidad, la piedra angular de todo poder espiritual. Quiero que tomes un instante para perceber algo. El pensamiento que más repetiste en los últimos días ya está afectando tu vida. Quizá lo notes, quizá no, pero está sembrado. Y lo que está sembrado, inevitablemente brota. ¿No te parece entonces que es tiempo de sembrar lo que realmente quieres? ¿Lo que tu alma pide? ¿Lo que te hace vibrar de verdad? Antes de continuar, permíteme romper una creencia antigua que tal vez llevas contigo. No es tu deber luchar contra lo que te detiene. No necesitas pelear con tus miedos, ni desgastarte intentando eliminar pensamientos negativos. Esa lucha solo les da más fuerza. La verdadera transformación ocurre cuando tu atención se desplaza, cuando eliges con suavidad, con convicción, con un gesto interior sencillo, pensar en lo que amas, en lo que deseas, en lo que tú y Dios pueden construir juntos. Imagina tu mente como un gran ventanal. Si te apoyas mirando hacia la oscuridad exterior, verás sombras, reflejos rotos, quizá el eco de un pasado que ya no existe. Pero si te inclinas 1 centímetro hacia la izquierda, encuentras la luz. La diferencia entre ambas vistas es mínima en distancia, pero absoluta en resultado. Y así ocurre contigo. Basta un pequeño movimiento de pensamiento para que toda tu vida comience a reorganizarse bajo una nueva frecuencia. Y aquí viene la revelación que estás a punto de recibir. Lo que piensas de manera continua se vuelve tu oración más poderosa. Sí, tus pensamientos son oraciones. Tus imágenes interiores son decretos silenciosos. Y la vida, esa vida que a veces te parece difícil de comprender, siempre responde. No siempre responde rápido, no siempre responde como imaginabas, pero responde de acuerdo a lo que sostienes, no a lo que dices querer cuando estás cansado o temeroso. Por eso,
Antes de que avances hacia la próxima parte, quiero que recuerdes esta frase, como si la estuviera grabando suavemente en tu pecho. Piensa continuamente en lo que deseas, no en lo que te detiene. Haz una pausa mental. Respira. Siente la verdad vibrando en esa frase. Tu mente crea caminos invisibles. Cada pensamiento repetido es una piedra colocada. Y si repites pensamientos de escasez, construyes un laberinto. Pero si repites pensamientos de abundancia, de claridad, de propósito, construyes un puente hacia ti mismo. ¿Has notado que cuando te obsesionas con un problema, este parece expandirse? Cuando piensas en la falta se multiplica. Cuando piensas en el miedo encuentra formas de recordarte su presencia. Pero cuando te enfocas en la solución, incluso sin saber cómo vendrá, la vida empieza a organizarse a tu favor. No porque seas positivo, sino porque estás alineando tu mente con la ley. Y la ley siempre obedece. La ley nunca dice, no estoy disponible hoy. La ley nunca dice, quizá después. La ley responde a lo que mantienes en tu pensamiento como un eco que cruza dimensiones y regresa convertido en experiencia. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Que en este mismo instante, mientras me escuchas con atención profunda, ya estás moviendo energía, ya estás cambiando tu frecuencia, ya estás preparando el terreno para recibir lo que durante años pensaste que era demasiado grande, demasiado tardío o demasiado imposible. Nada es imposible para la mente que se mantiene en lo que quiere. Nada. Porque en ese estado, tu mente deja de mendigar y empieza a comandar. Quiero que recuerdes un detalle precioso. No estás solo en este proceso. El universo, Dios, la vida, como quieras llamarlo, siempre camina contigo. Pero necesita tu dirección. Necesita que definas a dónde mirar. Si apuntas tu pensamiento hacia la dificultad, el universo amplifica la dificultad. Si lo apuntas hacia la solución, amplifica la solución. Esa es la ley del espejo interior. El mundo refleja tu pensamiento dominante, no tus deseos mezclados con duda. Por eso, hoy entramos en un pacto espiritual silencioso. Por los próximos minutos, mientras escuchas este mensaje, nada ni nadie podrá interferir en tu claridad. Todo ruido externo se convierte en un murmullo lejano, como una brisa que pasa sin dejar marca. Aquí, ahora, estás tú y la verdad, tú y la posibilidad, tú y la certeza. Voy a pedirte algo muy simple. Imagina por un instante lo que realmente deseas, no lo que crees que puedes tener, no lo que el pasado te permitió, no lo que tu familia considera realista. Imagina lo que tu alma quiere. Esa imagen es la semilla más pura. Y mientras la observas, suspendida en tu mente como una luz suave, repite internamente: esto es mío, esto me pertenece por ley divina. ¿Sientes esa suavidad entrando en tu pecho? ¿Sientes la expansión? Esa es la vibración correcta. Esa es la puerta. Y justo cuando la encuentras, quiero que te prepares, porque lo que viene en la siguiente parte no es apenas enseñanza. Es el desvelamiento de la ley que transformará la forma como piensas, pides, esperas y recibes. Lo que has escuchado hasta ahora es apenas el soplo inicial. Lo que está por revelarse es la llave maestra. Porque cuando aprendes a pensar continuamente en lo que deseas, el mundo deja de frenar tu camino y empieza a abrirlo. Y eso que estás sintiendo ahora, esa mezcla de paz y expectativa, es apenas el comienzo. Ahora que tu mente ha cruzado el umbral de la intención, es momento de revelar la ley que sostiene todas las demás leyes espirituales. Una ley que ha sido susurrada por maestros antiguos, escondida en parábolas, velada en símbolos y finalmente reencontrada por aquellos que se atreven a observar no el mundo que ven, sino el mundo que crean desde dentro. Escucha con suavidad, como quien se aproxima a un santuario interior. Tu vida se mueve en la dirección del pensamiento que sostienes con más constancia. No el pensamiento fugaz, no la emoción pasajera, sino aquello que alimentas en silencio, día tras día, aun cuando nadie te observa. Esta es la ley.
Lo que mantienes en tu mente como verdadero se convierte en tu experiencia. La vida no responde a tu deseo momentáneo, responde a tu pensamiento dominante. El universo no escucha tus súplicas cansadas, escucha tu certeza. Cuando piensas continuamente en lo que deseas, sin dudas, sin interrupciones, sin esa costumbre humana de repasar lo que salió mal, entonces entras en cooperación con la fuerza que sostiene mundos, mares y destinos. Pero cuando piensas más en lo que te detiene, lo alimentas, lo fortaleces y lo conviertes en un espejo que te devuelve la misma escena una y otra vez. Permíteme explicarte la ley de una forma simple, como si te la estuviera entregando entre las manos. Tu mente es un imán, y ese imán no se activa con lo que dices en voz alta, sino con lo que repites en silencio. Si repites miedo, atraes figuras de miedo. Si repites abundancia, atraes puertas abiertas. Si repites salud, atraes equilibrio. Si repites culpa, atraes situaciones que te hacen sentir culpable. Si repites gratitud, abres caminos donde antes había muros. Todo pensamiento persistente se convierte en una dirección, una brújula invisible que organiza tu vida alrededor de su frecuencia. Pero hay algo aún más profundo que necesitas ver. Tu pensamiento es una orden espiritual, no un deseo, no una intención, sino una orden. Y el universo, esa inteligencia infinita que te rodea y te habita, solo puede obedecer. No sabe decir, no puedo. No sabe decir, esto es demasiado. Se limita a reflejar lo que sostienes, lo que mantienes, lo que alimentas. Por eso, cuando tu mente se aferra a la falta, la vida te muestra falta. Cuando la mente se aferra al bloqueo, la vida te muestra bloqueo. Cuando la mente se aferra al problema, el problema se presenta con más fuerza. Pero cuando sostienes con convicción una visión de lo que deseas, aunque parezca distante, aunque todavía no tengas evidencia, la vida empieza a moverse, a veces de forma suave, casi imperceptible, a veces de forma precipitada y sorprendente, pero siempre de acuerdo a lo que tú sostuviste dentro. Toda creación espiritual comienza donde pocos miran, en el teatro silencioso de tu imaginación. Y tu imaginación no es fantasía, es arquitectura, es diseño, es profecía en movimiento. Cada imagen que fabricas en el interior es una semilla. Cada semilla lleva una instrucción, y la instrucción se cumple sin esfuerzo, sin lucha, sin desgaste. Lo único que la deshace es la duda, el pensamiento contradictorio, el hábito de mirar más lo que te frena que lo que te llama. Déjame darte un ejemplo. Imagina una lámpara de aceite. Si deseas llenar una habitación de luz, no te colocas frente a la lámpara exigiendo que ilumine más. Simplemente le añades aceite. El aceite en tu vida es el pensamiento continuo en lo que quieres. Si tu mente se queda sin aceite, si se llena de preocupación, temor o duda, la luz titubea. Pero si alimentas el aceite de la visión, de la certeza, de la expectativa, la luz permanece estable, clara, serena. Y entonces, incluso en medio de la oscuridad, tienes una llama que no se apaga. Por eso te digo, la calidad de tus pensamientos es la calidad de tu destino. No hay excepción. Sé que has escuchado muchas veces frases como piensa positivo, pero esto no tiene que ver con positivismo superficial. No se trata de sonreír cuando te duele, ni de fingir que todo está bien. Se trata de comprender que, independientemente de tu situación actual, tu mente es libre. Y lo que eliges pensar, aunque parezca pequeño, débil o imposible, se vuelve una causa espiritual. Una causa que tarde o temprano exige un efecto correspondiente. Porque la vida no responde a tus circunstancias, responde a tu vibración. No responde a tu pasado, responde a tu enfoque. No responde a tus heridas, responde a tu mirada. Y tu mirada es tu pensamiento sostenido. Ahora escucha esto con profundidad, como si las palabras estuvieran cayendo suavemente sobre un lago quieto. La ley que rige tu destino es neutral. No decide quedarte. No elige por ti. No te castiga ni te recompensa. Solo amplifica lo que sostienes. Si sostienes claridad,
amplifica claridad. Si sostienes conflicto, amplifica conflicto. Si sostienes abundancia, amplifica abundancia. La mente humana es tan poderosa que basta una sola imagen mantenida con fuerza emocional para reescribir años de dificultad. Una sola idea, repetida con calma y convicción, puede cambiar rutas enteras. Lo que parece suerte es en realidad pensamiento enfocado. Lo que parece milagro es pensamiento alineado con la ley. Y aquí viene una revelación que necesitas escuchar. Tu mente no puede sostener dos imágenes dominantes al mismo tiempo. O estás pensando en lo que deseas, o estás pensando en lo que te limita. O estás creando, o estás repitiendo. No existe un punto neutro. Si no estás dirigiendo tu mente hacia lo que quieres, ella volverá automáticamente a lo que te frena, porque el cerebro humano ha sido entrenado por siglos para vigilar el peligro, no la posibilidad. Pero tú estás despertando. Y cuando despiertas, descubres que tu mente no está diseñada para controlar el mundo exterior, sino para transformarlo desde dentro. La verdadera autoridad espiritual no es fuerza, es enfoque. No es control, es dirección. No es lucha, es visión. Déjame contarte lo que muchos pasan la vida entera sin descubrir. El pensamiento que mantienes es como un sol interior. Donde apuntas ese sol, la flor crece. Donde lo retraes, la flor se marchita. Y lo más hermoso es que tú decides. Siempre decides. Incluso cuando crees que no decides. Cuando piensas continuamente en algo que te duele, estás decidiendo mantener la puerta abierta a esa experiencia. Cuando piensas continuamente en algo que deseas, estás decidiendo permitir que la vida te lo entregue. La palabra clave aquí es continuamente. Porque todos piensan en sus deseos por momentos, pero son pocos los que piensan en ellos de manera constante, firme, suave, sostenida. Y esos pocos son los que parecen bendecidos, pero no es bendición, es ley. Puedes usar la ley para crear belleza, para atraer claridad, para abrir posibilidades, para sanar relaciones, para iluminar tu camino. La ley está disponible. Siempre estuvo. Solo esperaba tu enfoque. Ahora percibe algo. Mientras escuchas estas palabras, tu mente está comenzando a reorganizarse. Está soltando viejas imágenes sin que tengas que luchar contra ellas. Está aflojando el peso de antiguas creencias. Y está preparando espacio para una visión más alta, más fina, más verdadera. No necesitas hacer nada, solo respirar y permitir. Dios, el universo, la vida, el nombre poco importa, te diseñó con la capacidad de pensar, pero no de cualquier manera. Te dio la capacidad de pensar de forma creadora, de forma ordenadora, de forma divina. Tu mente no es un recipiente donde caen pensamientos al azar. Es una herramienta sagrada que opera según tu enfoque. Por eso, cuando sostienes un pensamiento de deseo con constancia, estás activando la ley de la manifestación. Y cuando sostienes un pensamiento de temor, estás activando la misma ley, solo que en dirección opuesta. La ley no distingue entre deseos y temores, solo amplifica lo que sostienes. Es por eso que Florence Scovel Shinn decía que la mente humana decreta sin darse cuenta, que cada frase interior se convierte en destino, que la vida obedece tu palabra, incluso cuando esa palabra es silenciosa. Voy a darte una metáfora suave. Imagina que tus pensamientos son pájaros. Si liberas pájaros de belleza, ellos vuelven a ti con flores. Si liberas pájaros oscuros, vuelven con sombras. No es castigo, es correspondencia. No es amenaza, es precisión. Y ahora que comprendes la ley, quiero que sientas algo en tu interior. Una puerta se está abriendo. Una puerta que siempre estuvo ahí, pero cubierta por capas de hábito, de repetición automática, de miedo aprendido. Esta puerta no se abre hacia afuera, se abre hacia adentro. Y lo que encuentras detrás de ella es la simpleza que siempre buscaste. La llave está en tu pensamiento continuo. Y mientras esta verdad se instala suavemente dentro de ti, quiero que te prepares, porque en la próxima parte verás cómo esta ley actúa en la vida real. Verás cómo transforma destinos,
cómo ilumina senderos, cómo cambia la atmósfera de una existencia entera. Porque una cosa es comprender la ley, y otra muy distinta es verla en acción. Lo que vas a escuchar ahora es apenas la mitad del misterio. La historia que viene te mostrará su poder. Quiero contarte una historia sencilla, pero tan cargada de verdad espiritual que, si la escuchas con atención, podrá abrir en tu interior un espacio nuevo, un eco que te acompañará mucho, después de que este audio termine. No es un cuento para entretener la mente, sino un espejo para iluminarla, una parábola moderna, suave y profunda, sobre una mujer que comprendió, a tiempo, el poder de pensar continuamente en lo que quería y no en lo que la detenía. Su nombre era Judith. Vivía en una pequeña ciudad costera donde el mar amanecía de un azul tan suave que parecía un suspiro extendido. Era costurera y aunque sus manos eran hábiles, su mente vivía atrapada en un hábito silencioso. Pensaba demasiado en lo que la asfixiaba. Pensaba en las cuentas, en la ausencia de clientes, en la máquina de coser que ya no funcionaba tan bien como antes. Pensaba en la falta, en la demora, en el «¿y si nada cambia?». Y cada vez que pensaba en eso, sentía que un nudo se apretaba en su estómago. Un nudo que la acompañaba mientras caminaba al trabajo, mientras preparaba café, incluso mientras miraba el horizonte desde la ventana de su pequeño apartamento. Ella deseaba prosperar. Sí, deseaba vivir de su arte. Deseaba sentir paz. Pero, sin darse cuenta, la mayor parte del tiempo sostenía imágenes de preocupación, no de visión. Un día, mientras caminaba por el muelle, pasó algo que cambiaría su vida. Una mujer mayor, una anciana de ojos tan brillantes que parecían tener un sol propio, se detuvo frente a ella. Llevaba un abrigo color crema y un pañuelo azul al cuello que danzaba suavemente con el viento del mar. La anciana la miró como quien mira algo que reconoce desde la distancia. «Tu mente está tejiendo nudos», dijo sin presentarse, con una voz grave y dulce. «Y un nudo en la mente se convierte pronto en un nudo en la vida». Judith se sorprendió. Sintió una mezcla de vergüenza y curiosidad. «¿Qué quiere decir?», preguntó, intentando ocultar la inquietud que le atravesó el pecho. La anciana sonrió de una forma que no era misteriosa, sino familiar, como si ya hubieran tenido esa conversación antes, en algún otro lugar del tiempo. «Que piensas demasiado en lo que te detiene», respondió, «y muy poco en lo que deseas». Esas palabras le cayeron a Judith como una revelación. Era simple, tan simple que dolía, porque nunca antes lo había visto con tanta claridad. Sus pensamientos estaban llenos de «¿y si no puedo? ¿Y si no funciona? ¿Y si nada cambia?». Pensamientos que repetía no porque los quisiera, sino porque estaba acostumbrada a ellos. Pero, ¿cómo puedo pensar en lo que quiero si la realidad es esta?, preguntó con desesperación sincera, señalando con la mirada el desgaste de sus días. La anciana sujetó suavemente su brazo con un gesto lleno de autoridad maternal. «La realidad no es la pared», dijo lentamente. «La realidad es el pincel, y tú decides hacia dónde lo mueves. Lo que sostienes en la mente, lo sostienes en tu destino». Judith sintió un estremecimiento. Era como si su alma hubiera escuchado algo que había esperado por años. «¿Y qué hago?», susurró. «Piensa continuamente en lo que deseas», respondió la anciana sin dudar. «No te estoy diciendo que lo pienses cuando estés de buen ánimo. Te digo que lo pienses incluso cuando tu corazón tiemble, cuando tu día esté gris, cuando la máquina de coser falle, cuando la cuenta bancaria esté baja, porque la vida no obedece tus emociones pasajeras, sino tus pensamientos persistentes». Judith guardó esas palabras como si fueran un tesoro, pero cuando levantó la vista para seguir hablando, la anciana ya no estaba. No se había alejado caminando, no se había mezclado con la gente, simplemente no estaba. Como si hubiera venido solo para entregar un mensaje preciso, para sembrar una semilla. Esa noche, algo se movió dentro de Judith. No sabía si lo que había vivido había sido una coincidencia, un encuentro espiritual o una metáfora de su propio inconsciente. Pero sabía que había recibido una instrucción clara.
decidió probar. No con un optimismo falso, sino con una disciplina suave. Cada mañana, antes de levantar la persiana, se sentaba en la cama y visualizaba una imagen concreta: su taller iluminado, lleno de telas nuevas, una lista de clientes satisfechos, su rostro sereno, su vida ordenada desde dentro. No era un sueño distante, era una realidad interna que ella sostenía durante unos minutos, con constancia. No luchaba contra los pensamientos de miedo, simplemente volvía a su visión, una y otra vez, como quien vuelve a casa después de cada tormenta. Los primeros días no cambiaron gran cosa, y ahí, en esa falta de evidencia inmediata, estaba la prueba espiritual, la parte donde muchos abandonan, pero ella no, porque las palabras de la anciana volvían a su mente cada vez que la duda se acercaba. Piensas demasiado en lo que te detiene. Piensa en lo que deseas. Al tercer día, una cliente que hacía meses no veía la llamó pidiéndole un arreglo urgente. Al quinto día, alguien recomendó su nombre en un grupo local de costura. Al séptimo, un vendedor ambulante pasó por su calle ofreciendo telas hermosas a un precio tan bajo que parecía una señal. Judith las compró sin entender del todo por qué, pero con una certeza nueva en su interior. Y entonces sucedió algo más sutil, pero mucho más importante. Su ánimo cambió. No porque la vida hubiera cambiado aún, sino porque ella estaba cambiando por dentro. Su mente estaba aprendiendo a sostener la visión, no el miedo, y ese cambio de frecuencia comenzó a filtrarse en todo. La máquina de coser, que fallaba desde hacía semanas, comenzó a funcionar de manera más estable. Las puntadas eran más firmes, más limpias. Judith decidió reorganizar su pequeño taller, mover muebles, abrir espacio para algo nuevo. Mientras barría, sintió un impulso interior, el impulso de crear, de expandir, de confiar. No porque tuviera razones, sino porque tenía enfoque. Al noveno día, algo extraordinario ocurrió. Y fue extraordinario no porque fuera grande, sino porque era exacto. Una joven llamada Elena apareció en su taller con una bolsa llena de vestidos que necesitaban ajustes. Era una desconocida, pero hablaba con entusiasmo. «Me recomendaron muchísimo tu trabajo», dijo con una sonrisa brillante. «Dicen que tienes manos de milagro». Judith sintió un calor recorrerle el pecho. Manos de milagro. Había pasado días pensando en abundancia, en trabajo, en propósito, y ahora esas palabras aparecían delante de ella con la naturalidad de una flor abriéndose. Esa semana, Judith tuvo más pedidos que en los últimos 3 meses, pequeños, grandes, urgentes, diversos, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de no poder. Sintió entusiasmo por lo que estaba llegando. Sentía que algo la sostenía, algo que había sido despertado no por suerte, sino por una ley interna que había empezado a obedecer. Pero la señal más poderosa llegó una tarde, cuando estaba cerrando el taller. Mientras guardaba una caja de retazos, una sombra se movió a su lado. Era la anciana del muelle. Apareció con la misma serenidad, el mismo pañuelo azul, los mismos ojos que parecían haber visto mundos. «Has empezado a pensar correctamente», dijo con suavidad, como si hubiera estado observando desde algún lugar invisible. «He intentado», respondió Judith con humildad. «No has intentado, has elegido, y esa elección ya cambió tu campo», interrumpió la anciana. «Pero todavía no has entendido lo más importante». Judith sintió que su corazón se detenía por un momento. «¿Qué es lo más importante?», preguntó en voz baja. La anciana se inclinó un poco, como quien revela un secreto reservado para almas dispuestas. «Que no. Basta con pensar en lo que deseas ocasionalmente. Debes pensarlo continuamente, hasta que se convierta en la imagen dominante de tu mente. El mundo es un eco. El eco no sigue tu deseo, sigue tu pensamiento». Judith asintió lentamente. Esa frase se instaló en ella como una semilla luminosa. La anciana sonrió con ternura. «Recuerda esto, hija. No estás llamando cosas desde fuera. Estás activando lo que ya pertenece a tu camino. Lo que deseas también te desea. Lo que buscas también te busca. Pero solo puede encontrarte si sostienes la imagen». Y una vez más,
Como la primera vez, cuando Judith parpadeó, la anciana ya no estaba, ni rastro, ni sombra, ni paso, como si hubiera sido un mensajero del destino mismo, como si hubiera sido la voz externa de su sabiduría interna. Esa noche, Judith comprendió algo profundo, que la vida no le había dicho no, solo había estado esperando a que ella pensara correctamente. Y desde entonces, cada mañana, cada tarde, cada pequeño momento, volvía a su visión, a su imagen, a su deseo. Meses después, Judith abrió un taller más grande. Los clientes llegaban de otras ciudades. Sus manos eran las mismas, pero su mente era otra. Una mente alineada con la ley. Una mente que ya no se enroscaba en lo que la detenía, sino que se mantenía firme en lo que la expandía. Y aunque su historia parece simple, es un reflejo perfecto de la verdad espiritual más profunda. Todo cambia cuando tú cambias tu pensamiento dominante. Lo que deseas se acerca. Lo que parecía bloqueado se abre. Lo que parecía inalcanzable comienza a moverse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu enfoque cambió primero. Y así, la vida obedeció. Y lo que Judith descubrió al 9º día no fue el final, fue apenas el comienzo. Ahora que has caminado por la ley, ahora que comprendiste la verdad silenciosa que sostiene mundos y destinos, es momento de cerrar este viaje con un ritual. No un ritual complejo, no uno cargado de símbolos exteriores, sino un ritual interior, sencillo, elegante y profundo. Un ritual que puedes repetir cada día, cada mañana, cada vez que tu mente intente volver a lo antiguo. Porque la vieja mente siempre intenta reclamar su lugar, y tu tarea no es luchar con ella, sino dirigirla suavemente hacia lo que ahora conoces. La ley responde al pensamiento sostenido. Respira lentamente, inhala como quien recibe luz, exhala como quien suelta un peso antiguo. Permite que tu corazón se aquiete, que tu mente se abra, que tu cuerpo descanse en el silencio interior que precede a toda creación. Este es tu templo, este momento, esta respiración, este ahora. Quiero que sientas, con profundidad, que nada más importa en este instante. Las historias del pasado se disuelven como niebla sobre el agua. Las preocupaciones del futuro se alejan como barcos que ya no necesitan tu atención. Solo existe este espacio sagrado donde tu mente y tu espíritu se encuentran, se alinean, se reconocen. Aquí estás tú y la ley. Cuando estés listo, deja que estas palabras se conviertan en tu decreto, no solo en tu pensamiento. Me enfoco continuamente en lo que deseo. Mi mente es clara, mi visión es firme, mi alma recuerda su poder. Siente cómo esa frase se acomoda en cada fibra de tu pecho, cómo llega a lugares donde ninguna explicación lógica puede entrar. Porque lo que estás haciendo no es afirmación mecánica, es orden espiritual. Estás activando la ley. Estás encendiendo el imán interior que atraerá hacia ti aquello que ya te pertenece por herencia divina. Quiero que visualices tu deseo ahora, no importa cuál sea. Puede ser paz, puede ser prosperidad, puede ser salud, claridad, propósito, amor, resolución. No necesitas verlo con perfección. Basta sentirlo. Basta permitir que su energía aparezca como una luz suave en tu mente. Observa esa luz sin esfuerzo. Siente cómo empieza a ocupar espacio, cómo se hace más nítida, cómo empieza a sentirse real. Y ahora, mientras sostienes esa imagen, repite internamente: esto ya está en camino. Esto ya es mío. Esto ya responde a mi enfoque. No intentes controlar los detalles. El universo, Dios, la vida, como prefieras llamarlo, ya conoce los caminos que tus ojos no ven. Tu tarea no es decidir cómo sucederá. Tu tarea es sostener la imagen, sostener la frecuencia, sostener la certeza. Y aquí viene la parte más delicada del ritual. Quiero que imagines un hilo de luz que sale de tu pensamiento y desciende suavemente hasta tu pecho, como si la idea se hiciera carne, como si el deseo se integrara a tu identidad. Y cuando ese hilo llegue al centro de tu pecho, coloca tu mano sobre él.
físicamente o en tu imaginación, y declara en silencio: lo recibo, no lo deseo, no quizá algún día, no ojalá, sino lo recibo. La recepción es el punto donde la ley y tu fe se encuentran. Es el punto donde la imagen deja de ser posibilidad y se convierte en destino. Siente cómo algo se acomoda dentro de ti. Siente cómo una apertura suave se expande, como un amanecer naciendo detrás de tus costillas. Siente cómo tu respiración cambia. Eso que sientes es alineación. Y ahora quiero que entiendas una verdad final, una verdad que muchos olvidan, aún después de aprender la ley. La vida no cambia solamente porque pensaste una vez. Cambia porque sostienes el pensamiento que te construye. Así como Judith volvió a su imagen día tras día, así como tú volviste a este mensaje una y otra vez mientras escuchabas, así también deberás volver a tu deseo con suavidad, con disciplina interior, con amor. La mente humana es como el mar. Si no le das dirección, se mueve en todas direcciones. Pero si colocas tu pensamiento como brújula, el mar cambia. No el mar de afuera primero, sino el mar de adentro. Y cuando el mar interior se ordena, todo a tu alrededor comienza a responder. Cada mañana repite este ritual. No desde la carencia, sino desde la certeza. Cada tarde vuelve a la imagen. Cada noche agradece por lo que ya está en camino, aunque aún no sea visible, porque esta es la clave. Lo invisible es más real que lo visible. Lo invisible es la raíz. Lo visible es el fruto. Y tú ahora conoces la raíz. Quiero que escuches algo, suavemente, como un susurro que nace no de mí, sino de la voz interior que te acompaña desde siempre. Tú puedes. No porque seas fuerte, sino porque estás alineado. No porque seas perfecto, sino porque estás consciente. No porque nada te detenga, sino porque ahora sabes que tú decides en qué piensas, y el pensamiento es la primera causa de todo lo que vendrá. Cuando te encuentres frente a un momento difícil, y vendrá, porque la vida siempre prueba la firmeza de una nueva frecuencia, recuerda esto: no debes pelear contra la dificultad, solo debes volver a tu deseo. Ese es tu norte, esa es tu ancla, ese es tu pacto. Y si alguna vez la duda intenta entrar, no la expulses con violencia, no luches contra ella, solo di: gracias por aparecer, pero yo ya elegí pensar en lo que deseo. Y vuelve al camino, vuelve a la imagen, vuelve a la ley, porque la duda es apenas un recordatorio de que aún estás construyendo una nueva mente. Y tú ya sabes cómo se construye. Pensamiento continuo. Ahora quiero dejarte con un ejercicio sagrado, un pequeño ritual final que puedes repetir durante 21 días. Escucha con atención. Cierra los ojos por un minuto. Visualiza tu deseo como si ya estuviera cumplido. Siente la emoción correspondiente. Paz, gratitud, alivio, alegría. Declara internamente: así es. Abre los ojos con suavidad y actúa durante el día como si tu deseo fuera un hecho en proceso de manifestación. No busques señales desesperadamente. Las señales vendrán solas. La vida siempre responde a una mente enfocada. Ahora es momento de la elevación final, la bendición silenciosa que este mensaje deja en tu espíritu. Que tu pensamiento se vuelva luz, que tu visión se vuelva camino, que tu deseo se vuelva forma, que tu alma recuerde su poder, que tu mente se mantenga en lo que quiere, que la ley responda con precisión divina a cada una de tus imágenes, que tus pasos se abran con suavidad, que tu vida florezca desde dentro hacia afuera, y que cada vez que una sombra toque tu puerta, recuerdes la frase que transformó a Judith, la frase que atraviesa dimensiones, la frase que se convierte en decreto cuando la pronuncias desde el corazón. Piensa continuamente en lo que deseas, no en lo que te detiene. A partir de hoy, esta será tu brújula, tu sello, tu pacto, tu ley. Así es, así será, así está hecho.